Gente que nos ve. Mientras tanto voy saludando a la gente de la 94.5 y recordando que el número de WhatsApp nuestro es 3874-574822. Ahí nos pueden dejar sus WhatsApp. ¿Se fueron las entradas? ¿Ya se fueron las entradas? Se fueron un par para el espectáculo de ayer, queda para hoy. ¿Queda para hoy? ¿Se fueron? Pará, porque creo que la sortearon los chicos de Punto la a Favor. tarde. Sí, la sortearon los chicos de Punto Listo. a Favor. Bueno, perfecto. Ahora tenemos que hacer una reiniciada de tema, Ro. Nos tenemos que poner un poco más serios. Me gusta igual, ¿eh? Pero le ponemos onda, por supuesto. Vamos a hablar un poco de política. Como todos los días, ustedes saben que nos gusta siempre tocar los temas en profundidad. Sí. Me gusta el entrevistado porque hace bastante que no lo veía. Exacto, ¿no? En ningún medio. Sí. Sí, digo, ¿qué será de la vida? Bueno, acá está. La verdad que un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Javier David? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí. La verdad que sí, hace mucho que no estoy en ningún medio de comunicación y bueno, les agradezco la invitación. ¿Por qué? Principalmente porque estaba un poco alejado de algunas cuestiones políticas, que es lo que normalmente me llevó a los medios de comunicación y porque tampoco tenía nada que uno sintiera que debía transmitir en estos últimos tiempos. Y bueno, se daba de esa manera, ¿no? Y la verdad es que si bien uno nunca deja de participar y de tener presencia política y de las ganas y la vocación que uno tiene, bueno, hay momentos y momentos y hace un tiempo que estoy más en la actividad privada, ¿no? Bien. Y ahora, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora volvés? ¿Por qué ahora sentís que hay algo para decir o algo de lo que hablar o algo que exponer? Porque creo que estamos en una situación del país absolutamente complicada. Me parece que estamos ante un gobierno nacional con características que quizás no hemos vivido, sobre todo los que de alguna manera nacimos de la democracia para acá, claro. Desde el 83 para acá no hemos vivido un gobierno nacional con las características que está expresando el gobierno de Javier Milei. Y eso creo que nos interpela a todos los que de alguna manera defendemos valores que tienen que ver con la necesidad de los argentinos y de los salteños en particular, ¿no? Y me parece que tenemos un gobierno centralista, sin ninguna empatía por los que menos tienen, sin ninguna intención de mejorar el interior del país, y creo que es un momento, después de ya casi 2 años de mandato del presidente Milei, de ponerle un límite, ¿no? Sobre todo eso, y bueno, venimos conversando con distintos sectores y gente que uno conoce, y creo que hay que representar a un gran nivel de la población argentina y salteña que cree que hay que poner un límite al gobierno nacional, ¿no? Javier, hace ya algunas semanas y algún tiempo que venimos escuchando a diferentes dirigentes como que dicen, la coyuntura básicamente nos está obligando por una cuestión de personal a salir de nuevo, a hablar y decir es necesario un cambio, y muchos plantean que la discusión hoy ha llegado a tal límite que son hasta discusiones de valores. Y que es necesario dar esa batalla. ¿Qué valores? ¿Cuál es lo que están viendo ustedes hoy de esta coyuntura que necesita una respuesta, una contrarrespuesta para seguir construyendo para adelante? Porque hasta ahora parece que todo se va destruyendo. Sí, creo que a todos, no solo a los que estamos en política, sino a cada ciudadano debe motivarlo, defender la esencia de los valores que deben marcar o que creemos que debe marcar la Argentina y un país como el nuestro. Me parece que cuando si uno habla de las necesidades de los sectores más complicados en una Argentina que lleva muchísimos años con problemas, nosotros no podemos dejar que se avasalle a los jubilados, que se deje solos o desamparados a la gente que tiene algún familiar, alguna persona con discapacidad. Me parece que desde el lado de los sectores más complicados no podemos tener una mirada que tiene el presidente como si fueran, costos que hay que pagar en la Argentina. Esos costos son vidas, son personas, son familias. Entonces me parece que ahí hay un primer tema que nos debe interpelar a todos, y como te decía, no solo a los que estamos en política, sino a cada ciudadano, en defender sus propios intereses, y me parece que hay que ponerle ese acento y ese límite al gobierno nacional. Cuando hablamos de las provincias,
han desfinanciado el transporte, han quitado el incentivo docente, todo lo que tiene que ver con fondos que van a las provincias, ahora el tema de vialidad, que también pasa lo mismo, porque en definitiva es rutas nuestras que las vemos, ¿no? Las vemos en la ruta 51, muertas. En el interior, la ruta 934, realmente una situación muy compleja. Entonces, se trata de poder juntar a todos aquellos que debemos expresar o que queremos expresar estos límites y estos valores, como para decir al gobierno nacional, basta, para un poco, más allá de que insultes, más allá de todo lo que te gusta y qué sé yo, para un poco, tenemos que poder entender que esa persona con discapacidad, que ese jubilado, que esa persona que todavía le suben los precios y no llega a fin de mes con lo poco que gana, que esa provincia que no tiene fondos para poder asistir a todo lo que se hace cargo, rutas, salud, educación, etcétera, tienen que entender que hay una Argentina que necesita una mirada mucho más abarcadora del gobierno nacional, y este es el camino que estamos buscando, ¿no? Estamos en una coyuntura política electoral que obliga a pensar que las elecciones es Milei o no Milei. ¿Estamos en ese punto? Sí, creo que es una elección polarizada claramente, pero polarizada por este extremo al que ha llevado el presidente a la Argentina, ¿no? Es un presidente que el que no está de acuerdo o el que enarbola una bandera distinta o el que piensa distinto en algún tema, pasa a ser no solo vapuleado públicamente, no solo perseguido, sino además puesto en una especie de paredón. Entonces es muy difícil construir una democracia si no escuchás al otro, si no te pones en los zapatos del otro, si no sos capaz como presidente, como dirigente político, de decir, bueno, a ver, si alguien me dice que la está pasando mal, tengo que poder ver por qué la está pasando mal, o qué estoy haciendo mal, o en qué me equivoqué, como para poder avanzar en abarcar a todos los argentinos. Y el presidente genera esta situación. No es casual que muchos sectores que por ahí en otro momento competíamos entre nosotros y digamos, che, está en juego las instituciones, están en juego los valores principales de la Argentina, está en juego nuestra cultura, está en juego nuestra idiosincrasia. Es decir, me parece que hay que tener mucho cuidado de hacia dónde va el presidente hoy por hoy y lo que demuestra con cosas como seguidores diciendo hay que sacar los tanques o hay que poner una bomba al Congreso y ese tipo de cosas. O que odian a los periodistas. Son muy difíciles, ¿no? Entonces, creo que hoy nos une no candidaturas, no ser tal o cual cargo, que está lejos de la posición de la mayoría de los que venimos conversando, sino sobre todo poder representar a una gran cantidad de salteños que creen efectivamente que hay que poner un límite al gobierno nacional, ¿no? Hay mucha gente que, hablando del electorado en general, pensando en octubre, que está contra un paredón. Está contra un paredón quizás hasta ideológico, ¿no? Dice, bueno, yo en las elecciones pasadas voté a Javier Milei porque me encantaban sus ideas. La verdad que en el transcurso de estos 2 años me decepcionó, pero también en ese momento lo voté porque a mí no me gustan los peronistas, porque los kirchneristas y los peronistas destruyeron este país. Hay un discurso que ya está instalado y hay mucha gente de esa que hoy está entre la espada y la pared. Dice, ¿qué voy a hacer en octubre? Las opciones son pocas porque es o Milei o anti-Milei. Las avenidas del medio no gustan tanto. ¿Cómo les explican ustedes y cómo van a captar el voto, ¿no?, de esas personas diciendo, che, a vos no te gusta esto, quizás tampoco te gusta este espacio, pero la verdad que Argentina necesita un cambio y que se pongan unos límites? Yo creo que nosotros tenemos un presidente elegido democráticamente que tiene 2 años más de mandato. Tiene todavía una gestión que debe ser seguida en los próximos 2 años, más allá de la elección de octubre. Y de lo que se trata en esta elección es de mandar un mensaje al presidente, incluso de la gente que lo ha votado y que por ahí dice, sí, pero espera, yo no esperaba que me pongas un pie en la cabeza a una persona jubilada o a un discapacitado o a una provincia o a las cosas que en el día a día el presidente no se fija. Entonces, la elección intermedia sirve para eso, para decirle, mirá, confía en vos, en su momento, a los que lo votaron, y otros, como en el caso mío,
que ideológicamente estoy en otra vereda de lo que él piensa. Él piensa en un Estado muy chico, en un Estado, en un individualismo extremo donde es sálvese quien pueda. Y la verdad es que todos sabemos, y más lo que vivimos en el interior profundo de la Argentina, que dónde naciste o en qué contexto naciste, sea social, sea familiar, claro, sea económico, marca el rumbo de un montón de gente. Entonces, a mí la universidad pública me parece una de las herramientas más grandes que ha tenido la historia argentina. Entonces, venir hoy a desfinanciarla, a que mucha gente no pueda seguir estudiando o no pueda seguir capacitándose y el sálvese quien pueda, no me gusta. Que las personas que tienen que acceder al hospital público esté desfinanciado o que un jubilado no tenga la obra social del PAMI o no tenga prestadores, a mí me parece aberrante. Entonces me parece que eso es lo que debe unir un voto que es un llamado de atención al presidente, diciéndole, usted tiene todavía 2 años y medio más por delante. Pero fíjese que hay otra Argentina, fíjese que hay mucha gente que no la pasa mal, fíjese que está muy bueno que se baje la inflación, pero también tenemos que ver en el poder adquisitivo del salario, tenemos que ver qué pasa con aquellos que están perdiendo su empleo. Es decir, es mucho más amplio que una mirada de una planilla de Excel donde vemos todos los días y el gobierno festeja, bueno, tenemos superávit. El superávit, del cual yo creo que es una herramienta muy buena en términos de ordenamiento económico y financiero, pero es con la gente adentro, es tratando de reordenar, no en velocidad, sino en acaparar a todos los argentinos dentro de un país que se encargue de la situación de cada uno. Me parece que es muy fácil cerrar una planilla de Excel si dejas 8 o 10 millones de argentinos afuera, ¿no? Javier, desde la época de Perón se dice que el argentino vota con la víscera más sensible, que es el bolsillo, y a su vez se da la paradoja de que al presidente Javier Milei actualmente se le reconoce cierto mérito en la gestión económica en cuanto al superávit, como vos mencionabas, o a la estabilidad o a la desaceleración de la inflación. Ahora, hay mucha gente que dice, este programa económico no cierra, no es sostenible en el tiempo. Vos que sos especialista en la materia, que venís de la economía, ¿qué opinás de eso? Yo creo que es muy complicado porque ha atacado solamente una arista de la situación económica, que es la de la inflación. Y si bien la atacó de cuajo, si usted tiene el kilo de queso en $10 y lo lleva a $40, bueno, en algún momento eso logra que la inflación se mantenga porque ya está caro. Entonces, pero el poder adquisitivo para comprar queso suyo, mío o suyo, empieza a complicarse. Entonces, no es solo una arista la que puede tomar, si es que para bajar la inflación tenemos que desacelerar la producción, la industria, que haya despido, que la gente no le alcance. El otro día estábamos en una reunión y había chicos, un montón de chicos, ¿viste esto que dicen? No, bueno, es que los chicos votan a Milei. Había un montón de chicos que habían accedido quizás por primera vez a su empleo, en sectores comerciales, en sectores industriales, y hoy lo están perdiendo. Esos mismos chicos que votaron a Milei como un cambio, y como vos decías hace un rato, pensando, bueno, ya no quiero lo que venía, pero hoy están perdiendo su trabajo. Entonces, necesitan tener quien represente el enojo que esos chicos tienen. Sí, che, yo confié, pero no era a costo de mi trabajo. O sea, bajame la inflación, sí, lo tomo, perfecto, pero no puede ser a costa de que un jubilado gane 300.000 pesos de jubilación o que un chico de 25, 26 años pierda su primer empleo. Entonces me parece que ahí es donde la elección que viene nos debe unir para decir, flaco, fíjate bien lo que estás haciendo, mejorá, tratá de escuchar. Si no, pareciera que está todo bien, que es lo que vende el gobierno, y en el medio, como decía, tenemos un montón de argentinos que la están pasando muy mal. Pero además, ¿es sostenible, por ejemplo, el nivel del dólar, cómo está? No, yo creo, entrando técnicamente, lo que creo es que el gobierno está en este momento en un túnel, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Llegar a la elección, ganar la elección, que ganar la elección le permita generar cierta confianza, que baje el riesgo país, meter un endeudamiento enorme a todos los argentinos.
Es decir, hoy el gobierno no puede endeudarse porque el riesgo país le impide hoy todavía tomar créditos privados externos, pero apenas logren hacerlo, nos van a meter 100.000 millones de dólares de nuevo en la deuda, digamos, ya lo vivimos en la Argentina. Entonces, ellos hoy están en esa situación. Si el dólar se les mueve, o si las reservas caen demasiado, o si los sectores financieros que hoy están apostando a una timba donde el gobierno todos los meses gasta plata para tratar de que se mantengan en pesos para no ir al dólar, bueno, si esos se asustan, este gobierno empieza a tener un problema grave de económico, claramente no tiene respaldo como para poder afrontar una situación como esa, ¿no? La provincia, de alguna manera, en este tiempo, ha logrado sortear, ¿no?, todos los obstáculos que se fueron dando a nivel nacional con dinero propio o con financiaciones de otro lado. He escuchado funcionarios diciendo, esto tiene un límite porque en algún momento todo esto se acaba y necesitamos otro tipo de apoyo. Particularmente, ¿cómo ves la situación de nuestra provincia de Salta en estos 2 años y qué se proyecta también para nuestra provincia con este gobierno? A ver, yo creo que yo valoro el esfuerzo que hace el gobierno provincial por tratar de suplir todas las deficiencias que tiene un gobierno nacional que ideológicamente se desinteresó absolutamente de los ciudadanos que vivimos en el interior del país. Valoro que Gustavo Sáenz vaya y el gobierno un día decide quitar el incentivo docente y va el gobierno provincial y con plata propia se hace cargo. El gobierno no sostiene las rutas e incluso la municipalidad de Salta tuvo que ayudar para hacer dársenas sobre la ruta 51. Ahí en que el gobierno nacional deje el subsidio al transporte solamente en la capital federal, se lo quite a todas las provincias y el gobierno provincial tenga que tratar de ver cómo subsidia el sistema de transporte de la provincia con plata de todos los salteños. Pero la vivienda lo mismo. La vivienda, las universidades, pero son ejemplos de algo mucho más profundo que es notablemente injusto. Uh-huh. Esa es la realidad. La realidad es que por más esfuerzo que haga Gustavo Sáenz o el gobierno de la provincia, por más vuelta que le demos los salteños para tratar de ver cómo apechugamos y seguimos adelante, es notablemente injusto que tengamos que usar nuestros impuestos, nuestros esfuerzos, etcétera, no en que progresemos como provincia, sino en tratar de suplir las cosas que un tecnócrata desde Capital Federal dice, esto lo vamos a eliminar porque no me cierre mi planilla Excel. Claro. Esto es lo que estamos discutiendo, esto es lo que estamos diciendo, porque que alguien me explique por qué el gobierno nacional sigue subsidiando el subte de Buenos Aires o el transporte del área metropolitana de Buenos Aires y no subsidia el transporte de Salta o el del Chaco o el de Misiones. Entonces, ahí es donde nos parece profundamente injusto y de un desconocimiento absoluto de la Argentina. En Salta nosotros tenemos 70-75% de nuestros alumnos van a la escuela pública. Más del 60-65% de la gente se atiende en el hospital público. La gente con obra social en la provincia es inversamente proporcional a la que tiene en capital, donde prácticamente el 80% de la gente tiene una obra social. Eso no pasa en Salta. ¿O ustedes creen que en Nazareno, en Orán, o en Rosario de la Frontera, en Rosario de Lerma y en muchos sectores de la capital, toda la gente tiene una obra social donde se atiende a una clínica y lo atienden perfecto y saca números? Y no pasa. Entonces, no entender lo que pasa en el país. Entonces, necesitamos desde el interior despertar un poco y decir, no estamos en contra de un gobierno, como te decía, un presidente que tiene hasta el 2027 para seguir gobernando. Estamos diciendo, despertemos desde el interior y digamos, presidente, fíjese un poquito lo que está pasando porque usted está equivocado en algunas cosas. Y no en todas, en algunas. Y eso se hace con el voto en octubre. Javier, hoy difundió un documento del cual forma parte el partido en el cual estás militando, del Frente Salteño, ¿verdad?, en el que se convoca a una especie de unidad para frenar todos estos atropellos del gobierno nacional y plantear una alternativa opositora, pero también que represente los valores del federalismo. ¿Cómo está la cocina de ese frente? Mirá, lo que hemos conversado con muchos sectores, distintos partidos, sectores de la política, movimientos sociales, gremios, es ir paso a paso, ¿no? Y el primer paso es ¿qué nos une? Bien. Y creo que en esta elección polarizada nos une
poder enviar un mensaje fuerte en esta elección y poder representar a por lo menos la mitad de los argentinos que efectivamente cree que el gobierno nacional necesita cambiar algunas cosas. Y eso es un poco la idea, ¿no? Representar a todos los que creen que hay que poner un límite a Milei, que hay que decirle que todo esto que hablamos debe estar en la agenda nacional, debe considerarse tanto la situación de los sectores más desprotegidos, la situación de las universidades, la situación de las provincias. Entonces me parece que eso es lo que nos une. La idea es formar un frente muy amplio que permita representar el pensamiento que seguramente muchos salteños tienen, y después iremos discutiendo quiénes representan mejor para una candidatura o para asumir los roles de candidatos en ese frente. La verdad es que no hemos avanzado en ese sentido, pero sí creo que hay mucha buena voluntad y mucha amplitud, incluso de personas, de dirigentes políticos, que muchas veces yo he participado de infinidades de cocinas políticas, y la verdad es que siempre uno se sienta y empieza a decir, bueno, ¿qué quiere? Ir allá. Claro. Es la primera vez que veo un frente que se arma con una sinceridad y con una preocupación absoluta de lo que está pasando, y donde cada uno se sacó de encima la necesidad de ser o no candidato. Es algo que la verdad, y en el caso particular mío, no está en mi agenda. Sí quiero colaborar y sí voy a militar para que este frente pueda representar a esa gran cantidad de salteños que seguramente están esperando a alguien que represente algo distinto a lo que plantea el gobierno nacional. Leía los nombres de los partidos. Bueno, obviamente hay varios partidos. Hay firmantes que están dentro del esquema de gobierno de Gustavo Sáenz, pero me llamó la atención que no estaban presentes las primeras líneas, por decirlo de alguna manera, del espacio oficialista que responde al peronismo dentro del gobierno de Gustavo Sáenz. No creo que se hayan olvidado de llamarlos o de invitarlos. ¿Cómo viene la cosa con eso? Sí, un poco es tratar bastante determinante por ahí. Tratar de no condicionar a las personas que por ahí están en funciones, ¿no? Que por ahí tienen una mirada distinta, incluso están en permanente negociación con el gobierno nacional, con tira y afloje. Entonces es muy difícil decirle, bueno, mientras por un lado vas y pedís una entrevista con el ministro de Economía, por otro lado te sentás y haces como yo, que critica la política que están llevando adelante. Entonces, que en algún momento tendrán que tomar postura, ¿no? Me parece que yo soy un convencido de que a la antipolítica que representa Milei hay que jugar con política, y jugar con política significa discutir los temas, significa, hablemos de qué está pasando con una familia que tiene una persona con discapacidad en su entorno, qué está pasando con los jubilados, qué está pasando con las provincias, esto que venimos hablando. Eso es hablar de política, porque si no, de lo que hablamos es si Milei en un tuit retuiteó lo que dijo, lo que no dijo, puteó a alguien. La verdad es que sí, podemos poner la política de los últimos 40 años bajo examen y rasgarnos las vestiduras, pero no conozco ningún país, ninguna sociedad que haya salido adelante y resuelto sus problemas sin decisiones políticas y sin realmente tratar de tomar los temas y llevarlo adelante. Y esto es un poco lo que estamos planteando, y después se sumarán los que tienen ganas y vocación de representar, y sobre todo los que por ahí tienen una responsabilidad, que valoro lo que hacen, valoro el esfuerzo que se está haciendo, pero en definitiva, si no hay una mirada desde el poder central de una Argentina distinta, difícil va a ser, ¿no? Bien. Bueno, ¿está abierto todavía? ¿Hay gente hay espacios que se pueden seguir sumando? Sí, hay muchos. De hecho, hoy salió un poco la noticia y la verdad es que tengo explotado el teléfono de gente que ya se ofenden porque no me llamaste. Pero acá hay que agarrar la batuta cada uno donde esté, sea un barrio, sea una organización social, sea un gremio, sea en su trabajo, sea con sus amigos, con sus familiares, y poder convencer a una gran mayoría de que realmente hay un camino distinto y que hay que mandar un mensaje fuerte al gobierno nacional, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con el último bloque de este jueves en Punto 1. Un bloque de la pucha madre se viene con... ¿ya podemos anunciar? ¿Ya están acá? Bueno, viene Cami Reynoso con Ceci Roldán para romperla en el último bloque. Vamos a la pausa.